Cordial saludo. El día de hoy continuaremos con el tema de cálculos, la comprobación de los cálculos vistos. En este caso el tema es el motor hidráulico y comparándolos con el simulador Fluidsim. Este es el motor que vamos a simular. Entonces es recordar las ecuaciones. En este caso entonces nos dicen que las ecuaciones son caudal es igual al volumen en un tiempo. Esa es la ecuación básica. En este caso, volumen lo vamos a trabajar en metros cúbicos, el tiempo en segundos. Presión en el sistema del motor va a ser igual al momento de giro, que vemos que lo vamos a trabajar en newton metro, sobre el volumen de admisión del motor. En este caso, ese volumen de admisión va a ser en centímetros cúbicos. Otra opción para encontrar el caudal puede ser con el volumen de admisión del motor o de la bomba, en este caso es el motor, por las RPM a las que va a girar. Las RPM a las que va a girar revoluciones sobre minuto. Si quisiéramos hallar la potencia del motor, entonces usamos 2pi por las revoluciones a las que esté girando por el torque que esté ejerciendo o ese momento de giro. Si llevamos concordancia con todas las unidades, el momento de giro sería en newton metro. Las revoluciones, en este caso, trabajarlas sobre segundo y así hallaríamos la ecuación de potencia en vatios. Procedemos al primer ejemplo. Entonces, para eso vamos a realizar este montaje y ver cómo se configura lo que es la bomba, el tanque y el motor. Abrimos Fluidsim, seguimos trabajando con Fluidsim H, hidráulica. Si no se nos aparece lo que es la librería, venimos a librería, activamos la librería, creamos una nueva hoja, empezamos a sacar los componentes que vimos. Entonces vemos que es una fuente de potencia, una fuente de potencia, en este caso hidráulico. Entonces tanque, venimos y buscamos el motor hidráulico y se podría decir que ya tenemos nuestros componentes. Procedemos a la conexión. Ya tenemos el circuito cerrado. Simplemente ya es hacer doble clic en el motor. Si lo fuéramos a configurar con alguna variación, en este caso este valor de desplazamiento es el volumen de admisión. El volumen de admisión en este caso está en centímetros cúbicos. Lo podemos trabajar en litros, galones. En este caso le damos en centímetros cúbicos. Ya son datos de fricción del fabricante y momento de inercia. Estos son datos que normalmente nos va a dar el fabricante en caso de que queramos configurar otro tipo de motor. Le damos OK. Todavía no lo estamos configurando, estamos viendo cómo se configura. Vamos a ver qué nos dicen los ejercicios. En este caso dice a qué velocidad debe girar un motor si la bomba tiene un rendimiento de 2,3 decímetros cúbicos. Entonces, y el volumen de admisión es de 8,2 centímetros cúbicos. ¿Qué quiere decir entonces este volumen de admisión? El volumen de admisión es qué cantidad de líquido me debe entrar para llevar una revolución. En este caso, para que este motor gire, tendríamos, o para configurar un motor con un volumen de 8,2 centímetros cúbicos para que dé una sola revolución. Entonces la pregunta prácticamente es, si tengo una bomba que me suministra un caudal de 2,3 litros o decímetros cúbicos sobre minuto, ¿cuáles las revoluciones si tengo un motor de 8,2 centímetros cúbicos? Entonces venimos a la ecuación y decimos que
si queremos saber cuáles son las revoluciones, las RPM a las que debe girar el motor, N es RPM de las ecuaciones vistas anteriormente. Entonces tenemos caudal y el volumen de admisión del motor. En este caso entonces 2.3 decímetros cúbicos sobre 8,2 centímetros cúbicos. Aquí nos estamos saltando una conversión que es que tenemos que hacer que sean homogéneas para que se cancelen, ¿cierto? Entonces simplemente recordar que si voy a pasar de centímetro cúbico a decímetro cúbico o viceversa, en este caso voy a hacer el cambio de centímetro cúbico a decímetro cúbico, tengo que dividir ese valor en centímetros sobre 10. Sobre 10 si fuera en este caso una unidad lineal, pero como es cúbica, entonces sobre 1000. Esa conversión es la que no estamos especificando en la ecuación. Simplemente entonces cogemos y convertimos este valor de 8,2 centímetros cúbicos, lo llevamos a decímetros, hacemos que se cancelen las unidades y ya nos quedaría entonces 280 revoluciones sobre minuto. Entonces, la conclusión es que si tengo un motor con un volumen de absorción o de admisión de 8,2 y una bomba con 2,3 litros, digo decímetros cúbicos, el motor va a girar a 280 RPM. Ya vimos que en el simulador este valor de caudal, si lo queremos configurar en la bomba, lo tenemos que llevar a litros sobre minuto. Entonces en este caso es recordar que un decímetro cúbico es igual a un litro en este caso, entonces simplemente litros por minuto sería la conversión. Vamos a llevar estos valores al simulador. Decíamos entonces que en este caso la bomba tiene 2,3 litros por minuto. Entonces simplemente le colocamos 2,3 litros por minuto. Confirmamos que sí haya recibido el valor. Y el motor va a tener un volumen de admisión de 8,2 centímetros cúbicos. En este caso ya lo tenemos, lo vamos a confirmar. Ya queda en centímetros cúbicos. Le damos OK. Cuando le demos al play a la simulación, como esta parte tiene un sistema de medición para mostrarnos las RPM del motor, en la parte del simulador, pues nos va a mostrar en este caso 280. Si queremos confirmar esos 280 que son, simplemente paramos la simulación, buscamos un diagrama de estado al final de la librería, le voy a dar a ajustar, lo voy a mover otro poquito, le doy a ajustar y simplemente a ese diagrama de estado yo le tengo que llevar una variable, en este caso la tengo que nombrar. Entonces saco texto y le coloco alguna referencia, puede ser motor o MT. La dejo cerca del componente que quiero analizar, le voy a dar a ajustar otro poco y simplemente arrastro el componente. En este caso, de este componente simplemente puedo analizar lo que son las revoluciones. Puedo escoger el color, le damos OK y ya vemos entonces que la variable MOT, o sea motor, tiene unas unidades de revoluciones sobre minuto o 1 sobre minuto. Entonces si le damos play vamos a ver que nos empieza a graficar el 280 como constante y las unidades en las que se está moviendo el sistema. Entonces queda confirmado que estos cálculos como tal
teniendo en cuenta que antes de hacer esta ecuación tengo que realizar la conversión para que este denominador quede como decímetro cúbico y poder obtener este valor, que se cancele decímetro cúbico y decímetro cúbico. Entonces simplemente ya voy a obtener el valor de 280,5 revoluciones sobre minuto. Y tener clara la conversión de decímetros cúbicos a litros. Vamos para el otro ejemplo. En este caso nos dice que un motor con una capacidad de absorción de 10 centímetros cúbicos debe funcionar a 600 revoluciones por minuto. En este caso ya nos están pidiendo las revoluciones o nos están dando las revoluciones. Calcule el caudal necesario para que ese motor gire a esas revoluciones. Entonces venimos acá, tenemos la ecuación, simplemente ya tenemos el valor de las revoluciones, tenemos el volumen. Entonces ubicamos esos valores acá en la ecuación. Entonces este 10 son el volumen de admisión o absorción del motor, está tal cual las unidades. Estos 600 son las RPM que necesito, entonces me quedaría 6000 centímetros cúbicos por minuto. Necesitaría enviarle la bomba un caudal. En este caso, con la conversión que vimos en el ejemplo anterior, ya sabríamos pasar estos centímetros cúbicos a decímetros cúbicos. Recuerden que es simplemente el valor que tengo en centímetros, dividirlo por 1000 y ya lo tendría en decímetros cúbicos. Aquí simplemente es porque decímetro cúbico es igual a litro, entonces ya este valor es el que tendría que ubicarle a la bomba en el simulador, que es 6 litros por minuto, para lograr 600 revoluciones. Vamos a confirmarlo. ¿Cuáles son los datos entonces? Tengo que tener una bomba de 6 litros por minuto, entonces vamos a configurarla. Ya no va a ser 2,3, va a ser 6 litros por minuto. Confirmamos, caudal 6 litros. Y un motor con un volumen de absorción o admisión de 10 centímetros cúbicos. Entonces simplemente damos doble clic sobre el motor, le decimos que ya es de 10 centímetros, confirmamos, ok. Ya entonces en este caso las RPM del motor deben ser de 600 revoluciones. Vamos a confirmar. Ya entonces en el diagrama de estado nos muestra que la nueva variable es 600 RPM. O sea que estamos confirmando que las ecuaciones nos están dando una concordancia con la parte del simulador. Vamos a otro ejemplo. En este caso ya vamos a identificar entonces la potencia, pero entonces le damos el ejercicio. Un motor hidráulico con una capacidad de absorción de 12,9 centímetros cúbicos funcionará con un caudal de 15 decímetros cúbicos. Consiguen, el momento de giro es de 1 newton metro. ¿A qué revoluciones debe girar el motor y cuál es la potencia? Entonces inicialmente, si recordamos las ecuaciones, estas para encontrar las revoluciones con relación al caudal y el volumen de admisión o absorción, y esta es la potencia del motor, teniendo en cuenta que debemos tener las revoluciones, o sea que vamos a primero encontrar las revoluciones acá para venir y ubicarla en esta ecuación, y en función del torque. Entonces, empezando, despejamos la ecuación, decimos que el motor trabaja con un caudal de, o va a trabajar y va a recibir de la bomba un caudal de 15 decímetros sobre minuto. Entonces acá están la variable minuto y decímetros, y que va a tener un volumen de admisión o absorción de 12,9 centímetros cúbicos. En este caso es igual, la misma conversión, dividir sobre 1000, ya lo tenemos entonces en decímetros cúbicos, o llevamos todo a metros cúbicos, y ya entonces en este caso es recordar la conversión. Si tenemos decímetros cúbicos
y los queremos llevar a metros cúbicos, ¿por qué tengo que multiplicar o dividir este valor? Entonces en este caso, simplemente para pasar de decímetros a metros, dividimos por 1000, el valor que tenemos en decímetros. De ahí sale este valor. Si necesitamos pasar de centímetros cúbicos a metros, que es lograr saber de dónde sale este valor, entonces tenemos centímetros cúbicos, lo queremos llevar a metros cúbicos, lo que tenemos que hacer es dividir ese valor por 1.000.000. Entonces 1, 2, 3, ahí está el millón, 3, 6 ceros. De ahí nos va a salir este valor de acá. Ya entonces obtendríamos que 3 RPM. Vamos a confirmar ese valor. Entonces tenemos que configurar nuestro sistema con estos datos. El caudal, ya vimos que hay una relación directa entre decímetros cúbicos y litros, o sea que serían 15 litros sobre minuto. Vamos a configurar nuestra bomba con un caudal de 15 litros. Ya tenemos configurada la bomba. Ya simplemente buscamos el valor para el motor. El motor debe tener 12,9 centímetros cúbicos. Configuro el motor 12,9. Confirmo el dato. Y confirmamos las RPM a las que debe girar. Entonces, según el cálculo, es de 1163 RPM. Venimos acá, damos OK y obtenemos que en el simulador el motor estará girando a 1163 RPM. Ya simplemente si quisiéramos saber la potencia con un torque deseado es aplicar esta ecuación. En este caso entonces 2pi por las revoluciones encontradas, que son 1163 RPM, por el torque necesitado. Entonces necesito hacer un torque de 1 newton. ¿Cuánto es esa potencia? Es recordar que las revoluciones están sobre minuto y ya vimos que la ecuación de potencia es newton metro sobre segundo. Entonces de ahí es donde sacamos este valor de 60, simplemente la conversión de minutos a segundos. Y obtenemos que nuestro motor tendría una potencia de 122 vatios. En este caso termina la sesión de ejemplos y comparación entre el sistema FluiDesign y los cálculos vistos en clase. Muchas gracias.